Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a otro episodio de Thyroid Talk. Hoy tenemos una invitada súper especial, a una ginecóloga y endocrina, la doctora Katy. Hoy vamos a estar hablando de muchas cosas interesantísimas, como lo es la fertilidad y cómo nuestras hormonas y específicamente con nuestros problemas tiroideos pues afectan la fertilidad. También un poco de la menopausia, que por ahí hemos tenido muchas que han estado preguntando sobre eso porque lo están viviendo. Entonces, nada, estamos contentísimas porque sabemos que este episodio nos va a llegar al corazón a muchas que vivimos con miedos, con muchas preguntas sobre la fertilidad, sobre la menopausia. Entonces siento que nos vamos a abrazar y llenar de conocimiento porque al final eso es lo que estamos buscando. Así que gracias, doctora Katy, por unirse a esta comunidad tan especial que estamos creando y por darnos su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, Les decía pues que creo que es súper importante tener un espacio donde cada una exprese y pueda eh, intercambiar dudas, inquietudes, duelos, porque así se siente uno acompañado o acompañada y es como que mucho más llevadero, ¿no? Así Cien por Sí, ciento. que, bueno, ese es nuestra meta principal creando esta comunidad que de verdad ya tiene apenas 2 meses y es hermosa por dentro, la cantidad de apoyo y conexión que hay y nosotras somos, digamos, como que la voz de las preguntas que siempre nos hacen, así que vamos a empezar porque tenemos un montón de preguntas que queremos perfecto. hacerle. Yo Perfecto. tengo una que sé que no es oncóloga, pero me gustaría saber su punto de vista como ginecóloga endocrino en la parte, sobre todo, sí, de salud femenina. Y es que yo, por ejemplo, que soy paciente de cáncer de tiroides, tomé yodo radioactivo. Y leí que hay, digamos, como que una posibilidad de que el yodo genere otro tipo de cánceres, entre eso, cáncer de mama. Y que las personas que tomamos yodo radioactivo deberíamos empezar a hacernos los exámenes preventivos del cáncer de mama con anticipación. Usted, o sea, si yo llego a su consulta, ¿me mandaría a hacer eso antes o no? ¿O es definitivamente otra especialidad? ¿Cómo nos ubicamos ahí los pacientes? Ok, fíjate, lo que se describe es que la posibilidad es muy baja. Se Ujú. han hecho metaanálisis, que son metaanálisis, que escoges diferentes estudios, artículos donde se ha publicado la relación de pacientes que han recibido yodo para un cáncer de tiroides y otros tipos de cáncer o cáncer de mama y se ve cuál ha sido la probabilidad estadística. Aparentemente es muy bajo. De todas maneras, siempre hay que personalizar, digamos, en este caso la medicina. Si tienes ese riesgo, pero además en la familia, mamá, hermanas, tías por debajo de 40 años con cáncer de mama, indudablemente hay que comenzar el screening antes, ¿no? Pero no está dentro de las pautas que por decisión médica, todas las pacientes que hayan recibido iodoterapia para cáncer de tiroides tengan que empezar con una mamografía temprano por el riesgo alto de cáncer de mama. No. Pero Ok, sí, bueno, hay quizás, como te digo, personalizar eso, ¿no? Adecuarlo al paciente o a la paciente perfecto, en este caso. Ujú. entiendo. Y entrando un poco más en esta parte de fertilidad y cáncer de tiroides, yo también como paciente de cáncer de tiroides, antes de recibir el yodo radioactivo, decidí congelar óvulos. La verdad hice un estudio bastante amplio, fui a diferentes médicos, fui a una experta en fertilidad, todo esto lo hice en Madrid. Sé que según lo que estudié en ese momento, usted me dirá, realmente es muy baja la probabilidad de que el yodo afecte a largo plazo la fertilidad. Pero sí encontré ciertos estudios mucho más recientes o más actualizados de que se ha demostrado que el yodo puede reducir un poco la reserva ovárica. Entonces, yo por esta razón, yo dije, así sea el 1% de probabilidad, yo quiero demasiado ser mamá y si es, yo no quiero, o sea, tener la mala suerte de ser Ese ese riesgo. 1%, exacto. Correcto. Entonces, Sí. yo prefería hacerlo. Sí,
Hay algunos estudios, como dices tú, donde se encontró que en pacientes menores de 25 años que habían recibido eh, radiación con yodo para cáncer de tiroides, la hormona antimuleriana, que es uno de los índices de reserva ovárica, había disminuido, ¿ok? Y parece que aparentemente pues se mantiene disminuida. Sin embargo, no hay, nuevamente vuelvo a los estudios, grandes estudios que necesariamente lo sea causa-efecto. Sí puede ser un factor de riesgo aumentado. Yo siempre digo que los factores de riesgo son como tiquecitos de una rifa que uno no se quiere ganar. Mientras más factores de riesgo tengas, pues más son las posibilidades. Claro. Claro. Quizás, bueno, tú quisiste cubrir cualquier pequeña posibilidad y tuviste esa Claro. opción, perfecto. Lo otro es que muchas veces se recibe yodo y cuándo puedo quedar embarazada. Después de un año se puede quedar embarazada porque el temor es que si hay residuos puedan afectar al feto, ¿ok? Claro. Pero después de un año puede haber embarazo, ¿ok? Perfecto. Ujú. Eso es una pregunta que me han hecho a mí bastante en TikTok, como que, ¿cuándo puedo quedar embarazada? Y sí, el doctor me dijo eso, me había dicho entre 6 meses a un año, pero yo pienso que si uno puede tener el control de eso, pues estar del lado seguro, del Sí, safe pero zone, escribe como entre 6 meses se y dice un en año, inglés. pero bueno, para estar Exacto, como guardar todos los márgenes de seguridad, pues un año está bien. exacto. Tengo una Ujú. pregunta de métodos anticonceptivos. Eli, no sé cómo es este caso para ti con Hashimoto. Yo me imagino que capaz puede ser parecido, pero no lo sé. Yo nunca he tomado ningún tipo de anticonceptivo, ni pastillas, ni he tenido el anillo, ni nada. Siempre como, bueno, me da risa. Siempre digo que le rezo a Dios y ya. Pero Ese no es un buen método. exacto, ese no es el método más seguro, digámoslo. Ajá. Eh, pero luego de toda esta situación con el cáncer de tiroides, sobre todo en esta etapa del yo radioactivo, que definitivamente no quería quedar en estado, este, estuve investigando para ver si tenía algún método anticonceptivo y creo que en algún momento un doctor o algo así me dijo que para mi caso, por lo menos, que era paciente de cáncer de tiroides, no era bueno tomar hormonas. Entonces, él me recomendaba, creo que la té de cobre, realmente nunca lo hice, pero sí me gustaría como que un poco de guía en cómo los pacientes de cáncer de tiroides debemos cuidarnos o los pacientes tiroideos si es igual para todos. Ok, fíjate, no hay ninguna contraindicación para pacientes que tienen patologías tiroideas, sea hipo, sea hiper o que hayan tenido antecedentes de cáncer de tiroides con ningún tipo de anticonceptivo hormonal. Ni los combinados, cuando hablamos de combinados que tengan estrógeno y progesterona, ni los que tienen solamente progesterona, ¿ok? Y por supuesto, mucho menos los dispositivos como el DIU, bien sea té de cobre, multiloa. Eh, el cáncer de tiroides no es un cáncer hormonodependiente, como puede ser un cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de mama. Cuando hablo de hormonodependiente es que dependa de las hormonas femeninas como estrógeno y progesterona, ¿ok? Ok, Sigue habiendo a estas alturas como ese temor y ese mito que los anticonceptivos no se pueden indicar en pacientes con patología tiroidea. No, no hay ninguna contraindicación. Definitivamente, ahí sí hay que ser muy contundente. Pueden usar cualquier tipo de anticonceptivo. patología tiroidea, sea Hashimoto, o sea cualquiera. Cualquier cosa. Y ahorita que hablas de Hashimoto, ¿verdad? Yo veo mucho en la consulta, que creo que se los comentaba un poquito antes, vienen como muy impactadas. Es que tengo un Hashimoto. A ver, se llama Hashimoto porque lo describió un japonés a comienzos del siglo XX, ¿ok? No Ujú. recuerdo el nombre del médico, del investigador, encontró que en los pacientes que habían tenido patología, una patología autoinmune, se aumentaba el tamaño en la tiroides, había una proliferación de un tipo de células de defensa en la glándula tiroidea. Eso Ujú. es una tiroiditis de Hashimoto. Eh,
¿Qué significa? Significa, digamos, de una manera muy gruesa que en algún momento el organismo dijo la tiroides no pertenece aquí y yo la voy a atacar. Entonces se generan anticuerpos contra la tiroides, ¿ok? Eso puede pasar incluso muchos años sin tratamiento. Las guías de la Academia Americana de Tiroides, que es por donde, digamos, dictan pauta para tratamientos, por supuesto, cada país puede tener sus propias pautas, pero nos guiamos un poco por eso. Necesitan una actualización porque para las de hipertiroidismo, si mal no recuerdo, son del 2016, por ejemplo, pautan que un paciente o una paciente con una tiroiditis de Hashimoto sin hipotiroidismo o sin hiper, lo más frecuente es hipo, no va a meritar tratamiento. Allí hay como una discusión, hay algunas escuelas que dicen, ya va, si la tiroides igual se va a destruir, porque es cierto, ¿por qué no le das tratamiento? Bueno, porque a veces la paciente no tiene ninguna de la sintomatología y mantiene solamente anticuerpos positivos. Ahora, una paciente que va a quedar embarazada y tiene anticuerpos tiroideos positivos, allí no vas a ser como tan, vamos a usar una palabra, tan laxo, porque puedes estar poniendo en riesgo ese embarazo y que se produzca una pérdida. Entonces, en pacientes que ya saben que tienen una patología tiroidea y que quieren quedar embarazadas, deben ir a su control en lo que sería una asesoría preconcepcional antes de buscar ese embarazo para asegurarnos que todo vaya a estar bien. Si quedó embarazada, no estaba buscando el embarazo, debería hacerse pruebas de tiroides en ese primer trimestre porque si es una paciente con una patología tiroidea no diagnosticada, puede haber una pérdida gestacional, ¿ok? Ok, y aún así sepamos, porque en mi caso, que lo había comentado anteriormente, en mi caso yo tuve una pérdida y yo sí sabía que tenía hipotiroidismo. No sabía que tenía Hashimoto en ese momento, solo hipotiroidismo. Pero tengo la creencia que no estaba bien controlado. Incluso cuando tuve esa pérdida, una de las cosas que me dijo mi ginecólogo fue, no entiendo por qué nunca te subieron la dosis de Levothyroxina, Exactamente. Euthyrox. Entonces, en nuestro caso, yo por lo menos me imagino en una situación en la que estoy buscando tener bebés. En este momento no estoy activamente buscando, pero cuando me toque, ¿cómo sé yo? Dios quiera que, bueno, no quede embarazada. ¿Cómo sé yo cuánto tiempo tengo que estar haciéndome esos chequeos? ¿Hay algo que yo pueda controlar aparte de tomarme la pastilla o maneras que yo pueda entender si necesito un Tú cambio? primero los controles de rutina. O sea, si tú eres un paciente tiroideo, no deberías desaparecerte de la consulta, por lo menos cada 6 meses, ¿ok? Hay además situaciones de estrés que descompensan la tiroides. Yo digo la tiroides es como, como sensible. No es que si yo me estoy divorciando, entonces me va a dar un hipotiroidismo, no. Pero si ya yo tengo una patología tiroidea y estoy bajo una situación de estrés, eso me puede descompensar, ¿ok? Entonces, si yo estoy buscando bebé y ya sé que tengo una patología tiroidea, debo ir con un operinatólogo, que es el ginecostetra que controla embarazos de alto riesgo, más un endocrino, sería mi sugerencia, para asegurarme que los valores están adecuados para la búsqueda de bebé, porque es diferente en una paciente que ya tenemos un diagnóstico de hipotiroidismo a una paciente que nunca habíamos hecho ese Claro. diagnóstico. Y yo Y tengo una esa misma pregunta. recomendación sería para un paciente como yo que no tiene tiroides. Sí, claro, O sí, ok, exactamente, exactamente. Sí, porque tú eres una paciente hipotiroidea, ¿ok? claro. Igual, porque tu tiroides ya fue sustituida, digamos, o bien en el caso que muchas veces se hace radio o que se hace cirugía, igual te comportas exactamente como una paciente hipotiroidea. Elizabeth, Ahora, tú ibas a Claro. comentar. sí, tengo una pregunta. ¿Qué tan cierto es que los embarazos tienen la posibilidad de cambiar los Los problemas que valores. tenemos, los valores? Sí, en el primer trimestre del embarazo se produce la hormona gonadotrofina coriónica y ella comparte, digamos, receptores y una conformación similar a la hormona tiroidea. Entonces, en ese primer trimestre puede haber cambios producidos por la hormona gonadotrofina coriónica O que sea, se se va. puede acelerar Ajá. alguna condición Y que tiroidea. entonces tienes que, claro,
Si eres una paciente bien controlada, que era lo que tú me preguntabas, y yo sé que Elizabeth tenía una TSH de 2.5 al momento de quedar embarazada, puedo estar tranquila. Pero si Elizabeth tenía 2.8 o 3, mira, quedas embarazada, yo debería aumentar tu dosis. O sea, si yo te tengo bien controlada, ¿ok? En Ya. fertilidad somos como sobreprotectores. Eh, Vuelvo, siempre hay guías para todo esto, ¿verdad? ¿Por qué tiene que haber guías? Porque tenemos que hablar a nivel mundial el mismo idioma, porque no puedo hacer en consulta lo que a mí se me ocurra y el otro colega no. Hay una pauta que seguir, hay una norma que seguir. En fertilidad hay normas igual y no se escapan las guías dentro de la consulta de fertilidad, vamos a hacer otra cosa, solo que somos como sobreprotectores. Es un bebé, todos los bebés son altamente valiosos, pero es un bebé buscado. Además, sabes que es un paciente que viene con un aumento de riesgo de que pueda haber una complicación o una pérdida. Entonces, mira, somos súper enzimáticos, o sea, Claro. estamos encima del paciente. Claro, ¿y cómo afecta? Me encantaría saber un poco la parte científica, digamos, porque creo que no se la he preguntado nunca a nadie, pero, o sea, ¿cuál es realmente la relación de la tiroides con el embarazo o con la gestación del bebé? ¿Cómo influye? ¿Cómo influye? Exacto. Bueno, la tiroides es la Ujú. responsable de la maduración del parte del desarrollo del sistema nervioso central de ese feto, ¿ok? Ok. Una paciente hipotiroidea no tratada es un bebé que va a nacer con un hipotiroidismo congénito y eso es un retraso mental. Mientras más tarde más tardes, más te retrases en darle Ujú, suplemento, me refiero a suplemento de darle la hormona, ¿ok? ujú. Va a ser peor para el desarrollo neurológico de ese bebé. Una mamá hipotiroidea no tratada tiene mayor riesgo de preeclampsia, de embarazo pretérmino, de un recién nacido de bajo peso. Son muchas las cosas. Yo siempre digo que la glándula tiroides es la directora de orquesta. Ella controla el metabolismo, la energía, la temperatura, eh, tiene impacto sobre la frecuencia cardiovascular, sobre el insomnio, sobre la somnolencia. O sea, tiene un impacto a nivel del sistema nervioso central muy importante, tanto en mamá como en bebé, si es que estamos hablando de fertilidad. Y para las hipertiroideas, ¿cómo funciona? De Igual la la misma tiroides, manera. claro. Obviamente, no, en esta paciente hipertiroidea no vas a usar levotiroxina. La Ujú. levotiroxina la usas en hipo. Usas un bloqueador porque el hipertiroidismo es esa, la tiroides está hiperactiva, entonces necesitas bloquear y se utiliza preferiblemente propiltiuracilo, se llama el medicamento, para bloquearla porque tiene menor riesgo de malformaciones congénitas, ¿ok? Pero igual es una paciente que tiene que estar bien controlada. Doctora Katy, me llama mucho la atención lo que acaba de decir y me encanta que lo haya comentado porque he visto que muchos pacientes con hipertiroidismo toman levotiroxina y yo siempre me pregunté, pero entonces no entiendo cómo funciona esa pastilla porque si yo que tengo hipo, es decir, que se supone que no estoy produciendo suficiente, necesito levotiroxina, entonces como una persona que está sobreproduciendo necesita levotiroxina también. ¿Podemos hablar un poquito más de ese tema? Wow, en algunos casos, algunos médicos tratan de controlar ciertos síntomas como haciendo el equilibrio, pero no es lo más frecuente. Si hay un hiper, donde hay una glándula Ujú. hiperfuncionante, la bloqueas. Pudiera ser, habría que ver el caso de esa paciente que como está tan sintomática y la bloqueaste, haga síntomas de hipotiroidismo y no le puedes quitar el bloqueo, entonces le das levotiroxina. Pero eso es así como eh, off-label, que llamamos en medicina, o sea, fuera de lo establecido, pues. Y en el caso de Isa, que tengo entendida que ella tiene hipertiroidismo inducido, pero no tiene Sí, tiroides. es Claro, de... en el ujú. caso de los pacientes que han tenido un cáncer de tiroides, tienes que manejar una TSH diferente a un paciente de hipotiroidismo por un Hashimoto, por ejemplo. Normalmente manejas valores muy chiquiticos, 0,1 a 0,4, sobre todo en los primeros 5 años. En la mayoría de los Ujú. cánceres hablas de libre de enfermedad después que han pasado 5 años, ¿no? Ok. eh, y mantienes esos valores chiquiticos porque si llegó a quedar una celulita por allá y no la estás bloqueando, porque lo que estás haciendo con la levotiroxina en este caso es dar un suplemento
porque la tiroides no está funcionando, pero necesitas el valor bajito, entonces puede haber un riesgo allí de recurrencia, ¿no? Y gracias Eli por traer este tema, porque en el tema de la fertilidad, yo tampoco estoy en estos momentos activamente quedar embarazada, pero sí, digamos que es algo que está sobre la mesa en mi planificación familiar. Y me llama mucho la atención y me lo han preguntado también en TikTok varias veces, como ¿cómo se ve eso para un paciente que no tiene tiroides? Sí, se supone que en estos momentos yo tengo un hipertiroidismo, aunque sea inducido. Entonces, ¿cuál es esa zona segura entre que me cuidan a mí de que no regrese el cáncer, pero se cuida al bebé de que tenga un TSH Claro, suficiente? la supresión tiene que estar en ese Ujú. margen chiquitico, ¿no? De 0,1 a 0,4. No Ok, debería pasar nada, pero en tu caso, o sea, y cada paciente tienes que verlo, o sea, no tenemos una receta de cocina, tienes que verlo, tienes que hacerle seguimiento, el tiempo, cuánto tiempo pasó, para buscar embarazo, lo que hablamos ahora del tiempo ujú. del yodo, ¿no? Pero una paciente hipertiroidea, pues puede ser un problema igual. Entonces, tratas de mantener esos márgenes como te digo. Perfecto. Y Chiquitos sí, para, sino en 0,0 no, porque además vas a no, tener taquicardia, vas a tener claro. insomnio, puedes tener pérdidas también. Claro, y para esta planificación, ¿hay exámenes o algo específico que debamos hacernos más allá de la TSH? Para una paciente tiroidea, con alguna patología Ujú. tiroidea, hiper o hipo, TSH, T4 libre y los anticuerpos antitiroideos, ¿ok? Previo a la búsqueda del embarazo, por lo menos 6 a 8 semanas. ¿Por qué? Porque es el tiempo, si algo no está bien, que vas a indicar tratamiento y que vas a volver a pedir los exámenes. Ahora, en el caso de una paciente que ha tenido un cáncer de tiroides, siempre pedimos tiroglobulina Ujú. como un marcador para saber que el cáncer sigue fuera, o sea, que no está. Claro, Del resto no hay ninguna otra patología, ningún otro examen para asegurarnos que está todo bien en la paciente tiroidea. Y por perfecto. casualidad, doctora, ¿ha visto en algún momento bueno, de los casos que usted ha tomado que se haya revertido algún problema de tiroides durante un embarazo o luego de un embarazo o siempre se tiende a aumentar? Fíjate, hay pacientes que hacen hipertiroidismo más Ujú. frecuente durante el embarazo y después del embarazo pasa, ¿ok? Solamente se presenta durante el embarazo. Ahora, ¿cuál es la causa fundamental del hipotiroidismo? En poblaciones donde hay un déficit de yodo, eso es una causa de hipotiroidismo. Y casi siempre es una causa de bocio, o sea que esa tiroides grande, ¿no? Y en las poblaciones donde hay suficiente cantidad de yodo o un poco más, se supone que por eso la sal tiene que ser yodada, ¿ok? Ujú. Hay mayor frecuencia de hipotiroidismo de causa autoinmune por el Hashimoto. Entonces, una paciente que ya está hipotiroidea por un Hashimoto difícilmente va a curarse. Ujú. Ahora, una tiroiditis aguda, que puede ser, por ejemplo, post-COVID, luego del COVID, vimos muchas tiroiditis, más frecuentemente hipertiroidismo. Hubo pacientes que incluso sin tratamiento a las 8 o 12 semanas mejoraron. Y no solamente lo vemos con el COVID, lo vemos con algunas enfermedades virales que pueden hacer tiroiditis. Aguda y después pasa. Pero Ah, son las wow. enfermedades más no las vacunas, ¿correcto?